Vas manejando tranquilo, y, de repente, la camioneta pega un tirón seco. No es un ruido fuerte, no es una explosión, no es humo por el espejo, pero te corta la confianza. Y lo peor es que a veces lo hace hoy, mañana no, y pasado vuelve como si nada. Si estás buscando por qué Toyota Hilux da tirones, lo primero que hay que aceptar es esto. El mismo tirón puede venir de lugares totalmente distintos. Y si atacas el lugar equivocado, no solo gastas dinero, puedes empeorar el problema. Porque el tirón es una sensación, no un diagnóstico. Es el cuerpo del auto diciéndote, algo se interrumpe. Combustible, aire, chispa, control electrónico, o incluso la transmisión entregando el par de forma irregular. Y la clave para no perderte es convertir esa sensación en pistas. Pistas simples, de las que puedes obtener en 10 minutos, sin herramientas raras y sin adivinar. Arranquemos por lo más importante. ¿Cuándo ocurre? No me da tirones, sino en qué momento exacto. ¿En frío? ¿Recién arrancada? ¿O cuando ya está caliente y llevas un rato? ¿A velocidad constante, como si cortara y volviera? ¿O justo al acelerar, cuando pides potencia? ¿En subida o con carga, con gente o remolque? ¿En primera y segunda, a baja velocidad, como si cabeceara? ¿O en carretera, a 80 o 100, como una vibración que va y viene? Cada una de esas respuestas te empuja hacia una familia de causas distinta. Y hay otra pregunta que cambia todo. ¿Se enciende algún testigo? Aunque sea intermitente. A veces la luz de motor no queda fija, pero el sistema sí registró algo. Y si además entra en modo de emergencia, con poca potencia, ahí ya no es capricho. La ECU está protegiendo el motor o el sistema de emisiones. Ahora, antes de hablar de sensores y piezas caras, hay un error clásico. Saltarse lo básico, porque se cambió hace poco. Los filtros, las mangueras, las abrazaderas, los conectores y las masas son los sospechosos silenciosos. No fallan de forma espectacular, fallan a ratos. Y los tirones, por definición, suelen ser fallos a ratos. Imagina dos escenarios. En el primero, vas a velocidad constante y sientes como si alguien apagara y encendiera el motor por una fracción de segundo. Eso suele parecerse más a un corte de combustible o a una falla de combustión en uno o más cilindros. En el segundo, aceleras y el motor sube de vueltas, pero el avance no es proporcional, o sientes como un resbalón, y luego engancha. Eso ya huele más a transmisión, embrague o convertidor, según el tipo de caja. La sensación es parecida, pero el comportamiento del tacómetro y la relación con la carga te delatan. Vamos a separar el problema en familias, pero de forma práctica, como lo harías en el patio de tu casa o en una vuelta corta de prueba. Primera familia: aire y combustible. Aquí entran restricciones, fugas y presión insuficiente. Si el motor no recibe el aire correcto o el combustible correcto, la mezcla se vuelve inestable y el tirón aparece. ¿Qué pistas lo delatan? Suele empeorar cuando pides potencia, subidas, aceleraciones, adelantamientos. También puede aparecer a ciertas revoluciones, como si hubiera un bache en la entrega. En gasolina, una restricción de combustible o una bomba cansada puede sentirse como falta de fuerza y tironeo al exigir. En diésel, un filtro de combustible parcialmente tapado puede darte tirones, sobre todo bajo carga, y a veces cuesta más arrancar, o se siente más áspero. Y aquí viene lo incómodo. El filtro puede estar nuevo, y aún así ser el problema si el combustible venía sucio, si se contaminó con agua, o si el sistema arrastró sedimentos del tanque. No hace falta inventar historias raras, basta con que un lote de combustible no haya sido bueno. La prueba mental más simple es esta. Si el tirón aparece más cuando exiges y mejora cuando aflojas, piensa primero en suministro. Si aparece igual acelerando o no, o incluso al soltar, ya no es tan claro. ¿Qué revisas sin desarmar medio vehículo? Primero, filtro de aire.
Un filtro muy sucio no siempre causa tirones, pero sí puede alterar lecturas y respuesta. Luego, admisión. Mangueras flojas, abrazaderas, fisuras. Una entrada de aire no medida puede volver loca la mezcla, sobre todo en motores que dependen de medición precisa. Y no subestimes una manguera que se ve bien. A veces se abre con el movimiento del motor o con la vibración. En diésel, además, mira si hay señales de aire en el circuito de combustible, si aplica a tu configuración, mangueras, conexiones, sellos. Una pequeña entrada de aire puede darte tirones intermitentes que parecen electrónicos. Y si hay un cebador manual, cuando está blando o no mantiene presión, también te está contando algo. No es una sentencia, es una pista. Segunda familia. Combustión y fallos de cilindro. Aquí entran bujías, bobinas, cables en gasolina. Y en diésel, problemas de inyección, retorno excesivo, o un cilindro que no está aportando parejo. ¿Cómo se siente un fallo de cilindro? Muchas veces es un tirón acompañado de vibración, como si el motor cojeara por un instante. A ralentí puede notarse irregular. Y al acelerar, en vez de un tirón limpio, sientes una especie de traqueteo o falta de suavidad. En gasolina, un fallo de encendido suele empeorar bajo carga. Es decir, en vacío, puede parecer que está bien, pero en subida empieza el show. Y aquí hay una consecuencia que mucha gente ignora. Si hay fallos de encendido y sigues conduciendo, puedes dañar el catalizador porque llega combustible sin quemar. No siempre pasa de inmediato, pero es un riesgo real. Por eso, si el tirón viene con luz de motor parpadeando o con un olor raro a combustible, no es para ver si se le pasa. En diésel, el tema es más delicado porque la inyección y el control de emisiones pueden meterse en el medio. Un inyector con retorno alto, por ejemplo, puede provocar falta de presión en el riel en ciertos momentos y generar tirones. Pero aquí viene el mito número 1. Asumir que son inyectores y gastar en limpieza o reparación sin medir nada. Los inyectores existen, claro, pero antes de culparlos hay que descartar lo que los mata o los imita. Filtro, aire en el sistema, sensor de presión, conectores, masa y hasta una EGR trabada. Tercera familia, sensores y gestión electrónica. Esta es la zona donde el síntoma se vuelve tramposo, porque el motor puede estar mecánicamente bien, pero la ECU está recibiendo una señal errónea o intermitente. Y una señal intermitente produce exactamente eso, tirones intermitentes. Piensa en el acelerador. En muchos vehículos modernos, el pedal no abre una mariposa por cable. Envía una señal. Si esa señal tiene un ruido o un punto muerto, puedes sentir un tirón justo al mantener una posición o al pasar por un rango específico. Lo mismo con sensores de flujo o presión de aire, temperatura, o incluso con conectores sulfatados. No necesitas que el sensor esté muerto, basta con que falle un segundo. Aquí hay un error muy común. Desconectar sensores para probar. A veces desconectas el sensor de flujo o la EGR y el motor cambia, y crees que encontraste la causa. Pero lo que hiciste fue obligar a la ECU a entrar en un modo de respaldo con valores fijos. Puede mejorar por casualidad o puede empeorar, y en ambos casos te confunde. Además, puedes generar códigos nuevos y perder la pista original. La forma inteligente de entrar a esta familia es con una lectura o B de básica. No necesitas un escáner profesional para empezar. Si puedes leer códigos y ver datos en vivo simples, ya tienes oro. Y aquí va un consejo que ahorra horas. No borres los códigos apenas los veas. Mira el cuándo del fallo si tu lector lo muestra, o al menos anota todo. Borrar códigos es como tirar el papel con la dirección cuando todavía no llegaste. ¿Qué datos en vivo ayudan sin volverte ingeniero? La temperatura del motor para saber si el fallo aparece en frío o caliente. La posición del acelerador para ver si hay saltos raros. La lectura de aire o presión de admisión para ver si tiene sentido con el régimen.
Y si tu vehículo y tu lector lo permiten, correcciones de combustible en gasolina. No necesitas números perfectos. Buscas incoherencias, valores que saltan, que se quedan clavados, o que no cambian cuando deberían. Cuarta familia. Transmisión, embrague y tren de transmisión. Esta es la parte que muchos pasan por alto porque el motor suena bien. Pero un tirón también puede venir de cómo se entrega el movimiento a las ruedas. Un cardán con juego, una cruceta cansada, un soporte, un diferencial con holgura, o una caja automática con convertidor que no bloquea bien pueden sentirse como tirones, especialmente a velocidad constante o al cambiar de carga. ¿Cómo lo distingues sin abrir nada? Observa la relación entre revoluciones y velocidad. Si el motor sube de revoluciones por minuto pero el vehículo no acelera proporcionalmente, eso se parece más a patinamiento. Si el tirón se siente como un golpe en la transmisión, más que como un corte del motor, y aparece al soltar y volver a pisar, piensa en holguras o soportes. Si aparece justo cuando la caja cambia, o cuando intenta mantener una marcha, ahí la caja entra en sospecha. Y ojo, a veces el motor es el que provoca el tirón y la caja solo lo amplifica. Por eso conviene hacer una prueba simple. En un lugar seguro, intenta reproducir el tirón en distintas condiciones. Aceleración suave, aceleración media, velocidad constante. Si el tirón aparece incluso en punto muerto al acelerar un poco, no es transmisión. Si solo aparece en movimiento y en un rango de velocidad, puede ser transmisión o tren de rodaje. Parece obvio, pero mucha gente no hace esa separación y termina cambiando piezas al azar. Ahora sí, armemos una ruta de diagnóstico que sea barata y priorizada. No como una lista fría, sino como un orden mental para no perderte. Primero, mantenimiento básico y revisión visual con intención. No es mirar por mirar. Es buscar cosas que causan fallos intermitentes. Abrazaderas flojas en admisión, mangueras resecas, conectores con juego, cables rosados, masas flojas, humedad donde no debería. Si encuentras algo así, no lo ignores porque no puede ser. Muchas veces sí es. Segundo, filtros. Aire y combustible. Aunque se cambiaron hace poco, si el síntoma apareció después, vuelve a ponerlos en la ecuación. Un filtro de combustible parcialmente restringido puede dejarte andar normal en llano y fallar en subida. Y eso se siente como tirón, no como apagón total. Tercero, lectura OBD. Si hay códigos, te orientan. Si no hay códigos, no significa que no haya problema. Significa que todavía no se registró como falla detectable, o que es mecánico. Pero si hay códigos, no te cases con el nombre del código como si fuera sentencia. Un código de mezcla pobre, por ejemplo, puede ser fuga de aire, sensor, presión de combustible, o incluso escape antes del sensor. El código te dice qué vio la ECU, no qué pieza comprar. Cuarto, pruebas dirigidas según el patrón. Si el tirón es bajo carga y parece falta de combustible, ahí sí tiene sentido medir presión o revisar el sistema de alimentación con alguien que tenga herramienta. Si el tirón parece fallo de cilindro en gasolina, revisar bujías y bobinas es lógico, pero con criterio. Busca bujías gastadas, aceite, hollín, diferencias entre cilindros. Cambiar todo sin mirar te deja igual de perdido, solo que más pobre. Si sospechas EGR o admisión sucia, no corras a limpiar todo como primera reacción. Limpiar sin criterio puede mover suciedad a donde no quieres o generar fugas al rearmar. La pista típica de EGR trabada es un comportamiento raro a bajas revoluciones por minuto, humo en algunos casos, y pérdida de suavidad. Pero depende del motor y del sistema. Si no estás seguro, mejor confirmar con datos o con un diagnóstico más fino. Y si sospechas transmisión o tren de transmisión, revisa lo que sí puedes revisar. Soportes, holguras, crucetas, estado general. Un golpe seco al cambiar de carga puede ser más mecánico que electrónico.
Y si es caja automática, el comportamiento al cambiar y la consistencia del tirón te dicen mucho. Un tirón que aparece siempre en el mismo cambio o en el mismo rango de velocidad es distinto a un tirón aleatorio. Hay un punto que casi nadie considera. El problema puede ser doble. Un filtro medio tapado más un sensor que ya está envejeciendo, o una admisión con una pequeña fuga más una bujía cansada. Por eso a veces mejoró cuando cambiaste algo, pero no se fue. No era placebo. Era una parte del rompecabezas. También hay señales de alarma que no conviene ignorar. Si el tirón viene con humo excesivo, con temperatura fuera de lo normal, con pérdida fuerte de potencia, con ruidos metálicos, o con la luz de motor parpadeando, ahí no es para seguir probando en carretera. Porque el costo de ver si aguanta puede ser mucho mayor que el costo de parar y diagnosticar. Y ahora volvamos al punto de partida, porque aquí está la trampa que hace que tanta gente se equivoque. Cuando Toyota Hilux da tirones, el cerebro quiere una respuesta única. Es el inyector, es la bomba, es el sensor. Pero el tirón es un idioma compartido por varios sistemas. Lo que te saca del círculo es describir el tirón con precisión y hacer una separación rápida. Motor o transmisión, bajo carga o no, en frío o en caliente, con testigo o sin testigo. Te pongo ejemplos típicos para que te ubiques. Tirones al acelerar fuerte, sin mucha vibración, como si se quedara sin aire o sin combustible, y luego vuelve. Piensa en suministro o medición de aire. Tirones con vibración clara, como si el motor fallara un golpe. Piensa en combustión, encendido o un cilindro que no aporta. Tirones a velocidad constante, como una oscilación suave, y a veces coincide con cambios o con bloqueo de convertidor. Piensa en transmisión o control de caja. Tirones que aparecen justo cuando el motor está caliente y en tráfico, y luego desaparecen al enfriar. Piensa en componentes eléctricos sensibles a temperatura, conectores, sensores, o incluso presión de combustible que cae cuando el sistema se calienta. Y un detalle más, no subestimes el estado de la batería y la carga. Un voltaje inestable puede provocar comportamientos extraños en sensores y actuadores. No es lo primero que todos miran, pero cuando el fallo es intermitente y no cuadra con nada, vale la pena considerarlo. Si llegaste hasta aquí, ya tienes algo que la mayoría no tiene: un orden. Y ese orden evita el peor de los gastos, el gasto por intuición. Porque cambiar piezas por si acaso, a veces arregla, sí, pero muchas veces solo tapa el síntoma por un rato o crea uno nuevo. Así que si estás en ese punto de frustración de no sé por dónde empezar, quédate con esta idea. El tirón no es el enemigo, es la pista. Describe cuándo pasa, qué lo dispara, qué lo acompaña y qué lo apaga. Revisa lo básico con ojos de detective. Lee códigos sin borrarlos a ciegas. Y recién después decide si tiene sentido ir a combustible, a encendido/inyección, a sensores o a transmisión. Y si tuviera que resumir el camino más sensato cuando Toyota Hilux da tirones, sería este. Primero descarta restricciones y fugas simples, luego busca evidencia electrónica con OBD. Después haz pruebas dirigidas según el patrón, y solo al final pienses en reparaciones grandes. No porque lo grande no exista, sino porque lo pequeño es más común, más barato, y sobre todo, más fácil de confirmar. Al final, lo que parece un síntoma único, es en realidad una pregunta. ¿Qué se está interrumpiendo? Cuando respondes eso con calma y método, el problema deja de ser un misterio y se convierte en una decisión. Y ahí es cuando dejas de perseguir fantasmas y empiezas a arreglar de verdad.